Bienvenido a esta nueva temporada 2025 de Criar un Desafío. Este año seguiremos profundizando en los temas de crianza, pero también en esas situaciones cotidianas que nos desafían todos los días. Vamos a hablar de adaptación escolar, de valor de los regalos, de independencia en la infancia, de administración del dinero, la amistad, las peleas entre hermanos y mucho más. También vamos a explorar cómo acompañar las emociones de nuestros hijos. Si te interesa una crianza con límites firmes, pero desde la conexión y el respeto, este podcast es para vos. Soy Sofía Chas y te invito a compartir este espacio de reflexión y herramientas prácticas para criar con más claridad y menos culpa. Arranquemos con este episodio. Hola, soy Sofía Chas y este es un nuevo episodio de mi podcast. Hoy quiero que hablemos de un tema que a veces incomoda, muchas veces nos irrita, otras veces nos causa ternura, y muchas otras nos deja sin saber qué hacer. Los miedos. Sí, ese tema gigante que aparece en la crianza de nuestros hijos y muchas veces nos desespera. Los miedos en la infancia aparecen de mil maneras. A veces se esconden abajo de la cama, otras se asoman atrás de la puerta entreabierta, o se hacen presentes cuando hay que dormir fuera de casa, cuando se apaga la luz, cuando mamá o papá se van un rato. A veces incluso aparecen sin forma ni razón. Solo están ahí. Y es que el miedo es una emoción básica, universal y humana. Acordémonos de esto. Básica, universal y humana. Es normal y natural. Es una emoción de supervivencia. El miedo lo que hace es decirnos, hay peligro, vienen a atacarnos, tené cuidado, cuídate, ¿no? Es una emoción súper importante porque nos cuida, pero por otro lado a veces nos cuida un poquito de más. Cuando aparece en los chicos, a los grandes nos toca la parte difícil, sostenerlos, contenerlos, acompañarlos a superar. Yo de chica tuve mil miedos y todavía sigo teniendo varios, y la verdad es que me acuerdo perfecto cómo me fueron acompañando a superarlos, cómo algunos los fui superando yo sola y cómo hoy en día mis hijos me acompañan a superar algunos. Los grandes tenemos que tener cuidado de no minimizarlos, no anular las emociones que trae el miedo, porque justamente cuando salen a la luz es cuando más podemos trabajar con ellos. Nuestra tarea fundamental con respecto a los miedos es acompañar a nuestros hijos, darles herramientas, pero sobre todo nuestra presencia incondicional. Tenemos que estar ahí, tenemos que acompañar su emoción. Durante mucho tiempo, los adultos pensaban que había que desaparecer a los miedos, pincharlo como un globo. Si lo ignoraban, y desaparecía. Que si se hablaba con firmeza y retábamos a las personas porque tenían miedo, iba a desaparecer. Que si empujábamos hacia el miedo para que se animen, también se iban a animar, ¿no? Estas cosas nos pasaban a nosotros cuando éramos chicos. Que si se reían del miedo, nuestros papás se reían de nuestros miedos, ese miedo se iba a achicar, se iba a ir, pero qué ridícula, qué pavada, ¿no? Muchas veces nos han dicho, qué ridícula, qué pavada, no es para tanto. Pero con el tiempo aprendimos que el miedo necesita ser mirado a los ojos. Que para poder irse, primero necesita ser reconocido, necesita ser aceptado, necesita que le hagamos un lugar. A veces el miedo no se va a ir nunca, pero sí podemos ayudar a superarlo de a poquito, a avanzar 4 pasos para adelante, 3 pasos para atrás. A ver, yo tengo miedo a los caballos desde que era así de chiquitita. Tengo una familia muy hípica, todos andaban a caballo por todos lados. Mis tías tenían una escuela hípica, enseñaban a andar a caballo y yo siempre tuve miedo. Siempre tuve miedo, pero por otro lado me interesaba conocer, querer a los caballos. Los miro, los acaricio de abajo, me encantan, pero cuando me subo me agarra pánico. Es así. Y muchísimas veces hice clases, aprendí muchísimo, estuve años haciendo clases de equitación, como para ir superando esos miedos que me daban los caballos, pero sigo teniendo miedo. Me subí hace muy poquito a un caballo y además me caí, no sé si verán mi herida. Los que estén en el podcast escucharán sobre mi herida. Me golpeé con mi hija desde el caballo. La verdad es que no pasaba nada, me golpeé y listo, pasa otro tema. Pero realmente tengo miedo a los caballos. Tuve miedo a los caballos, pero hoy puedo subirme al caballo igual, aún con miedo, y hasta puedo acompañar a mi hija, que tiene miedo, a subirse al caballo otra vez. Ya es impresionante lo que pasó desde tenerle pánico y no poder subirme, hasta poder subirme como adulta, acompañando a mi hija, aún teniendo miedo,
pero pudiendo superarlo, pudiendo respirar y acompañar esa situación. La verdad es que hay cosas que no nos importa superar. ¿Qué me importa tenerle miedo a las arañas? Que venga alguien y la mate. Pero hay veces que sí necesitamos acompañarnos a nosotros mismos a superar distintas cosas y acompañar a nuestros hijos, enseñarles a nadar, a andar en bicicleta, enseñarles a vencer miedos del aprendizaje, ¿no? No me salen las cuentas de matemática. Hay muchísimos miedos que hay que superar en la vida de niños y es importante que vayamos acompañándolos. Los miedos cambian con la edad. En los más chiquititos suele aparecer el miedo a separarse de mamá, al menos la angustia al octavo mes es como un periodo tremendo para los chiquitos, también a dormir solos, a la oscuridad, a los monstruos, por eso también muchas veces nos los metemos en la cama porque es más fácil acompañar el miedo desde ahí, cuando están con nosotros es más fácil, pero bueno, los chicos necesitan ir agarrando autonomía, dándose cuenta de que ellos sí pueden superar esos miedos, pueden dormirse solos, pueden superar el miedo a meterse en la pileta a la cabeza bajo del agua. En la primaria surgen temores a fallar, a no ser elegidos, a quedarse solos, a mostrarse vulnerables frente a los demás. Al mundo real y las catástrofes, eso pasa mucho en primaria, como que empiezan a ver el mundo como más real y entonces de repente les da miedo que haya un huracán, que haya catástrofes en el mundo y nosotros tenemos que acompañarlos, enseñarles, mostrarles que en nuestro planeta, o sea, que en nuestro país por ahí no hay temblores, que acá nos pueden pasar estas cosas, pero no estas, como ayudarlos a ir entendiendo cuáles son los temores reales y cuáles son los imaginarios y sobre todo ayudarlos a no tomarse por el miedo, ¿no? A que el miedo no los tome y no les tome su cabeza, porque eso es lo que genera que se anulen y que dejen de avanzar. En los más grandes los miedos se vuelven más abstractos, ¿no? El miedo a la muerte, al rechazo, al futuro, el miedo a crecer. El miedo a crecer está presente en todas las etapas. Crecen, cambian de año y muchas veces tienen miedo a crecer. Y por ahí no nos damos cuenta, pero empiezan a aparecer otras emociones, berrinches, angustias, ansiedades. Y esto todo tiene que ver con el miedo a crecer. ¿Cómo los acompañamos entonces? Primero y principal, validando lo que sienten. Lo que para nosotros puede ser una pavada, para ellos es enorme. Si lo miramos con nuestros ojos de adultos, seguramente nos resulte exagerado. Pero si bajamos a su altura, si escuchamos desde el corazón, si nos ponemos en sus zapatos, vamos a ver que lo que sienten es real y que necesitan de nosotros. Vamos a poder verlos en ese miedo. Cuando nos caímos del caballo con mi hija, las dos nos caímos, rodamos, fue increíble, además como el miedo levantó mi espíritu tigre y parecía una mamá tigre que estaba cuidando a su hija, y fue impresionante porque ella no se lastimó nada y yo me golpeé. Entonces, ese miedo me cuidó, ¿no? Y me hizo y nos hizo salir bien de esa situación. Cuando nos caímos del caballo, ella y yo estábamos, bueno, ¿qué hacemos? Estábamos a 1 kilómetro de donde teníamos que volver y era o caminar o subirse al caballo. Y la miro a los ojos, me pongo a su altura y la veo y no podía volver a subirse al caballo. Estaba súper desregulada, tenía pánico, necesitaba alejarse del caballo por un tiempo. Entonces, cuando yo la miré a los ojos y le vi esa emoción y ese desborde emocional, me di cuenta de que tenía que frenar y tenía que decirle, ok, vamos caminando, no hay problema. Enseguida se le fue el miedo, pero el miedo a que la suba al caballo le iba a generar un trauma que no era necesario y que lo voy a poder hacer después, voy a poder acompañarla a volver a subirse al caballo. Pero en ese momento ella necesitaba que yo la escuche y la acompañe en esto. Y estuvo muy bueno poder verla a los ojos y decir, ok, frenamos, volvamos caminando y después saludamos a los caballos que no lo hicieron a propósito, que no estuvo mal de ellos. Estamos enojadas y validamos esas emociones, pero por otro lado, la acompaño, sobre todo la acompaño. Entonces, no hacen falta grandes discursos, apenas alcanza con una frase. ¡Qué susto que da! ¡Qué miedo que fue caernos del caballo! Cuando era chica también tenía miedo a las arañas. Decirles frases como no es fácil animarse a separarse de mamá. Ay, sí, a veces cuesta. Es muy difícil esto que les estoy diciendo, porque esto es ponerse en el lugar del otro y decir cosas que a veces nos cuesta decir a nosotros. No es fácil animarse a separarse de mamá. Es una frase difícil de decir, porque estamos como dándole de comer a sus miedos.
Pero por otro lado, el chico siente que lo sentimos, se siente escuchado. Ah, mamá entiende lo que me pasa, entiende que me cuesta separarme. Cuando yo le digo eso, muchísimas veces, muchísimas, el chico va a soltar y va a decir, ah, sí, de verdad, bueno, anda, mamá, te voy a extrañar, pero te dibujo un corazón o te doy un beso en la mano y con eso voy a estar bien, no te preocupes. Otras veces se puede ponerle nombre al miedo o dibujarlo, ¿no? Armamos un monstruo gigante que es nuestro miedo y lo ridiculizamos y le escribimos una carta, le hacemos un dibujo, lo tiramos por la ventana, le decimos miedo, ¿por qué estás acá molestándome, no? Meterlo en la mesa, ponernos a trabajar con él. El juego, la creatividad y la palabra son los aliados clave para darle forma a esto que nos asusta, para poder entenderlo y encontrarle como toda la vuelta, ¿no? Porque el miedo por ahí parece un gigante gigante. Y nosotros al hablar del tema, al charlarlo, al acomodarlo, al contar cuentos, lo que hacemos es amasarlo, como para que sea más chiquito, que el miedo no sea el que me toma entera, sino que se pueda achicar y yo lo pueda entender. ¿Por qué me asusta esto? ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que me pasó para que tenga este miedo? ¿O viene simplemente de mí? Y bueno, los cuentos son un gran aliado y por eso tengo una noticia súper especial. Con Marichu estamos lanzando este 1 de agosto nuestro nuevo cuento Coco Mini y los miedos. Y por eso también vengo con mucha cancha sobre el tema, porque lo trabajamos todo este año, al tema de los miedos. Estuvimos estudiando un montón. El libro de los miedos, que es un poco como los Coco y Mini de grandes, ¿no? Viene a trabajar cada uno de los temas que nos pasa a cada edad, el por qué, cómo hacemos para trabajarlo, qué es lo que puede hacer cada chico, ¿no? A darnos herramientas para la familia, no solo para los chicos. Es un cuento y también es una herramienta clave para acompañar los miedos de nuestros hijos. Así que los invito a conocerlo si tienen ganas, porque la verdad que está genial. Es un cuento que no da respuestas mágicas, pero sí habilita preguntas, charlas, abrazos. Es un cuento que abre puertas y también algunas ventanas, por donde puede escaparse un ratito al miedo y dejarnos un poquito en paz. El miedo no se elimina. El miedo se transforma cuando se comparte, cuando lo sostenemos juntos, cuando lo ponemos en palabras y cuando lo escuchamos sin juzgar. Sostengamos los miedos de nuestros hijos, acompañémoslos, démosles la mano y ayudémoslos con pequeños pasitos a poder superarlos. Si te gustó este episodio, compartilo con alguien que lo necesite. Si querés recibir novedades sobre el cuento o más recursos sobre crianza y emociones, puedes seguirme en Instagram como Sofi Chas. Gracias por estar del otro lado y nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós. Hasta acá llegamos por hoy en Criar un Desafío. Espero que este episodio te haya dejado reflexiones y herramientas para seguir acompañando a tus hijos. Si te gustó, te invito a compartirlo con otras familias que les pueda servir. Y si querés seguir explorando estos temas, puedes encontrarme en Instagram en Soficha. Nos escuchamos en el próximo episodio para seguir creciendo juntos en este hermoso desafío que es la crianza. Hasta la próxima.